¿no? Porque tiene una base de datos donde que, por ejemplo, por ejemplo, acá dice chicha de maní, sería el código de 561, y pues cuando lo traspasas a este cuadro y tú pones la cantidad en neto que tú quieres, pues te bota automáticamente todos los valores, ¿no? Y así se te hace un poco más fácil también el tema de calcular y hacer todo este proceso, y al final siempre te va a botar los totales de lo que sería el porcentaje de adecuación también, por ejemplo, de acuerdo a requerimiento y el aporte que está teniendo esa persona, ¿no? Pero esto es automáticamente. Luego de eso, por ejemplo, también nos explicó otra vez, porque como dice mi compañera, nosotros ya hemos llevado lo que es Antro, nos explicaron en lo que es el curso de programas computacionales, el uso del Antro y el Antro Plus, ¿no? En este caso, de manera superficial, luego para que mis compañeros tal vez quieran tocar un tema de lo que yo estoy mencionando de manera general, tal vez que lo quieran explicar específicamente, estaría bueno. En este caso del Antro y del Antro Plus, la primera diferencia es que en el caso del Antro, pues lo utilizan en niños más que todo de 0 a 5 años, ¿no? Y el Antro Plus más que todo de 6 hasta 19 años. Entonces lo que hicimos es llenar los datos, creo que fue en acá, a ver, vamos a abrir. Por ejemplo, acá abrimos, espero que estén viendo todos, me confirman si es que hay algún problema. Pues acá la fecha de visita, si no mal recuerdo nos explicó esto, o sea, cómo llenar, por ejemplo, el peso del niño, la longitud, en este caso, como es decir, 0 a 5 años, por ejemplo, si tiene menor de 2 años sería la longitud, ¿no? Pero si ya es mayor de 2 años sería la talla. Entonces, pues se llenaba los datos y acá te bota como tipo los resultados, ¿no? De lo que es de acuerdo al percentil de peso talla, peso edad, IMC, y todo eso, si no me recuerdo, lo pasábamos a este Excel, que es como un diagnóstico que estábamos sacando de acuerdo a cada percentil, si está normal, en sobrepeso, tal vez en riesgo de desnutrición crónica, pues prácticamente era eso, ¿no? El Antro nos botaba como ya los resultados y nosotros ya los interpretábamos en este Excel según los percentiles que nos daban, ¿no? De ahí justamente para lo que era llenar este programa computacional que es en Excel, que lo que es más que todo para el uso de armar dietas, se podría decir así, del paciente, pues había alimentos que tal vez no se encontraba específicamente. Entonces la licenciada nos mencionó este otro programa, que era el NutriSarve, pues en la cual podíamos buscar el alimento, ¿no? Tal vez el único problema de este programa era de que todo esté en inglés, entonces ahí era tal vez un poco la dificultad, pero también te botaba, por ejemplo, el cálculo también en calorías, o sea, prácticamente te botaba con un programa computacional también en la cual te bota todo el requerimiento de una persona, además que tú acá también puedes armar su plan de alimentación porque también te da una lista de alimentos, ¿no? Y prácticamente era eso todo lo que tuvimos en esa charla. Y pues sin olvidarnos que también mencionó, en la cual no recuerdo mucho la verdad de lo que es la evaluación de los datos de la dieta. Esto no recordaba mucho, recién lo acabo de ver. Y pues prácticamente fue eso todo el proceso, cómo se llevó la charla, ¿no? Entonces, no sé si es que en este caso se inicia ya por explicar ahora sí profundamente, tal vez un poco más completo cada punto. No sé si alguien de mis compañeros quiere explicarlo, que tal vez estuvimos ahí de explicarlo más específicamente, o yo lo inicio explicando, licenciada, pero esto prácticamente fue el paquete, ¿no? Les estoy dando como una introducción de lo que se hizo ese día y el por qué se tocó cada punto, ¿no? Porque todo fue como un proceso de lo que se necesitaba. Ok, gracias. Gracias, Diana. Entonces nos has hecho un pequeño resumen de las informaciones que les han entregado ese día. ¿Qué tal si empezamos con lo que tú estás compartiéndonos en pantalla? Haznos entonces la presentación de esta diapositiva de encuesta. Ya tus siguientes compañeros desarrollan los siguientes puntos. Más bien para no generar el tratar de presentar la misma información, de repente podemos distribuir ahora para que todos puedan presentar algo, hacer una explicación. Fiorella, ¿qué parte podrías tú presentarnos para hacernos el recordatorio, la dinámica de reproducir la capacitación? Fiorella. Sí, normal, licenciada. Fiorella, ¿qué parte nos podrías...? ¿Comienza? ¿Perdón?
el antro o de repente el llenado del régimen. Creo que el antro. Ya, entonces tú nos haces la explicación del antro. Ángel. Sí. Ángel, sí, ¿podrías hacernos lo que es cómo utilizar ese archivo de alimentos? Sí, está bien. Sí, ya está, entonces nos ayudas con el archivo de la dieta y Dulce, nos mencionas, ¿podrías explicarnos un poco acerca del programa del NutriService? Sí, licenciada. Ya, entonces tú nos haces lo que es el programa y solamente nos quedaría lo de la estadística que enviamos, los de puntos de corte de consumo. ¿Alguien podría presentar esa parte? Me dijeron que también estuvo... Hola. Edel. Sí, profesora, buenos días. Edel, ¿cómo estás? ¿Tú crees que nos puedas ayudar con la parte de la evaluación de los datos de la dieta? Profesora, yo preferiría, bueno, creo que ya explicaron del Excel. Preferiría volver, detallar más un poquito del Excel porque en sí la capacitación se basaba en saber utilizar ese Excel. Sí, ya. La parte de Excel lo va a hacer Ángel, entonces coordina un poco con Ángel cómo pueden hacer ustedes, compartir ayudar tú a apoyarlo, o de ustedes apoyarse para esa presentación. ¿Sí? ¿Y quién podría, gracias Edel, y quién podría ayudarnos con evaluación de los datos de la dieta? Esa curvita que nos mostró Diana, para ubicar la categoría del porcentaje. Me dijeron que también estuvo en la reunión Janet. ¿O alguien más? ¿O alguno de ustedes que pueda... Profesora, que pueda buenos días. Hola, sí. Soy Machuca. Bueno, fui Hola. la delegada del anterior curso con la licenciada Ena, pero bueno, no estuve presente en la capacitación por problemas X y solamente fueron 5 personas que fueron representantes de mi salón. Gracias, Machuca, gracias. ¿Alguien que pueda desarrollarnos esa parte de evaluación de datos de dieta? A ver, bueno, entonces mientras vamos viendo eso, ¿aló? Hola, Diana, ¿alguien me habla? Sí, licenciada, sí se la escucha. Ya está, Diana, entonces empezamos contigo. Ok, bueno, como todos sabemos, ya hemos visto bastante lo que es el método de recordatorio de 24 horas, más que todo para poder recolectar datos, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a hacer como un breve, tal vez en palabras clave, de la importancia de esto y el por qué en esta ocasión lo mencionó, ¿no? Porque eso va a anexar también, o va a ser importante del por qué también, por ejemplo, nos explicó sobre el antro y cómo hacer requerimiento, ¿no es cierto? En este caso, pues me voy a ir de frente, que es el recordatorio de 24 horas, que se le pide al entrevistado que recuerde e informe todos los alimentos y bebidas consumidas en las últimas 24 horas o del día anterior, ¿no es cierto? El recordatorio es usualmente realizado por entrevista personal o más reciente por vía telefónica, asistido por una computadora o usando un formulario para ser llenado a lápiz. Y es crucial que los entrevistadores estén bien entrenados en la administración del formulario de 24 horas. En este caso, pues las características de la población de interés va a ser el tamaño de la familia, el grupo étnico, creencias acerca de la salud y nutrición del lactante y niño pequeño, el comportamiento de búsqueda de la salud, comportamiento de alimentos del lactante y niño pequeño, ingresos, condición de vivienda y empleo. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Pues en este caso nos está mencionando sobre una población menores de 5 años, que justamente acaba por qué se anexó también lo que es el antro. En este caso el antro, porque más el antro es ese programa más que todo para utilizarlo en menores de 5 años, ¿no es cierto? Entonces, uno es evaluar el estado nutricional y de salud de los niños menores de 5 años de la comunidad
determinar el consumo de alimentos, energía y nutrientes de los niños menores de 5 años de la comunidad y determinar las prevalencias de enfermedades diarreicas agudas en niños y niñas menores de 5 años en la comunidad. Como sabemos, gracias al recordatorio de 24 horas, que es uno de los más usados, pues podemos darnos una idea cuál es tal vez aparentemente la alimentación de, en este caso, tal vez de este niño menor de 5 años durante todos los días, ¿no? Aunque nos representa solo un día, ya podemos tener una mejor idea. Los materiales, en este caso, es el formulario para la encuesta, que es muy importante, la carta de consentimiento y presentación. Como podemos ver, cualquier encuesta o cuestionario que se va a aplicar a cualquier población siempre tiene que ir con la carta de consentimiento y presentación, ¿no? Que es muy importante. El mapa de la comunidad también, de ser posible, indicando la ubicación general de las viviendas por visitas, ¿no? Para tener una mejor amplitud y tener tal vez un mejor orden al momento de hacer esta encuesta, ¿no? El bolígrafo o lápices para llenar esta encuesta, la tabla de apoyo también, en donde que va a ir lo que es los papeles de la encuesta, el carnet de identificación, para que así las personas sepan quién eres y de dónde estás viniendo y por qué estás viniendo también, ¿no? Balanzas de alimentos. En este caso, no siempre también se cuenta con la balanza de alimentos, tal vez, pero por eso, tal vez si no tienes una balanza, por eso es que a veces se utiliza lo que son las medidas caseras o los referentes, ¿no? Porque ya tenemos una medida exacta de una taza y eso, y no necesariamente podemos medir, pero si se tiene la balanza y se puede transportar, pues adelante, bienvenido sea, para tener una mejor idea de las cantidades, ¿no? Los laminarios, en este caso de los laminarios se refiere a las de medidas caseras, las litreras y las maquetas, ¿no? Como para hacer la referencia. Como hemos visto, hay maquetas donde de los alimentos en tamaño real y muy parecido para que así la persona, en este caso del niño o la madre, ya tenga una mejor referencia y nos pueda indicar, ¿no es cierto? Bueno, la encuesta es una forma de recolección de datos que utiliza algún tipo de cuestionario normalizado dirigido a una muestra de personas, ¿no? La parte acá más importante es que es un cuestionario normalizado, ¿no? Y en este caso el individuo es la unidad de análisis u objeto de estudio. Y el investigador va a diseñar las preguntas y todos los encuestados reciben la misma y en el mismo formato, ¿no? En este caso, el investigador pues va a hacer las preguntas que más le interesa y con el objetivo que está buscando, ¿no? De acuerdo a la población. Por ejemplo, acá tenemos, nos hizo ver este gráfico, bueno, esta imagen en la cual pues ahí nos menciona que es una encuesta de recordatorio de 24 horas de la universidad, que supongo que fue elaborado por los docentes, o en este caso por los alumnos, en la cual, como podemos ver, ahí nos menciona la hora, el nombre de la preparación del alimento, el número de raciones servidos, el código, ingredientes, medida casera, el peso bruto, el peso neto crudo, la medida casera, en este caso es de la familia, ¿no? Y en el niño también la medida casera que se le sirvió, el peso neto crudo y cualquier observación. Por ejemplo, acá ya tenemos un formato llenado en la cual nos menciona que, por ejemplo, el nombre de ese día de la preparación, el 1 es el tiempo de comida, en la cual fue en el desayuno, el lugar fue en A, que dice en la casa, porque B es comedor, C comprado y D invitado, pues en la cual el nombre de la preparación es leche con 7 semillas, pan con mantequilla, ¿no? El número de raciones preparadas fue 5 tazas, o sea, de 240 mililitros, y los ingredientes fue la leche evaporada Gloria, 7 semillas, azúcar rubia y agua, ¿no? Y en medidas caseras, pues podemos tener en este caso de la leche evaporada de un tarro grande, en este caso para las 5 raciones, 7 semillas, 6 cucharadas colmadas soperas, azúcar rubia, 2 cucharadas de ras soperas y agua, 4,5 tazas de 240 centímetros cúbicos, ¿no? Y pues prácticamente así es como se llena, o sea, cada punto, este es como un ejemplo, porque creo que este tipo de formato nosotros ya lo hemos llenado durante clase el semestre pasado, entonces ya tienen una mejor idea, ¿no? Y en este caso nos recalcó lo que son las medidas caseras, por el tema de que, como sabemos, cuando vamos a hacer ese tipo de cuestionario, no siempre vamos a tener, como digo, las balanzas o otras formas. O sea, es muy importante manejar lo que son las medidas caseras. ¿Por qué? Porque usualmente es una forma más fácil y completa de saber la cantidad y es más estandarizado, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá uno nos da algunas ideas de un vaso que es 200 mililitros, una cucharada sopera,
en este caso de 10 mililitros, en este caso está hablando en el caso del aceite, por ejemplo, una cucharada grande, un cucharón mediano, todo esto, por ejemplo, nosotros hemos manejado ya también la tabla de lo que es auxiliar, de también donde que esté integrado las medidas caseras por cada grupo de alimentos, que también eso es una ayuda para nosotros, ¿no? Ese archivo, bueno, esa tabla todos lo manejamos. Y pues aquí nos da algunos ejemplos, ¿no? Un tercio de papa, unidad, en este caso crudo, que vale 50 gramos, una cucharada de arroz cocido que es de 15 gramos crudo, un huevo mediano, por ejemplo, equivale a 60 gramos crudo, o sea, un huevo mediano, una tajada grande, es lo que es la medida casera, ¿no? Como se podría decir, más conocida, ¿no? Y, por ejemplo, acá nos menciona una tabla de medidas caseras en las que menciona, por ejemplo, una cucharada de lentejas, cuánto equivale el peso neto crudo 16, el peso cocido 50 gramos. Y pues prácticamente nos explicó esto, ¿por qué? Porque este tipo de medidas caseras nosotros lo utilizamos bastante también para hacer las dietas, ¿no? Porque ahí en las dietas a tu paciente no le puedes decir, o a tu población, uno, para nosotros recolectar bien los datos, y segundo, que cuando nosotros vamos a tal vez indicar una dieta, un plan de alimentación, nosotros no podemos decirle a veces, muchas veces en gramos, ¿no? Porque es difícil que esa persona tal vez tenga una balanza en casa. Entonces nosotros lo que hacemos como nutricionistas es manejar más que todo medidas caseras para decirle una taza, medio vaso, tal vez un cuarto de media taza de alguna fruta, una tajada, una unidad mediana, un huevo mediano, un huevo de unidad pequeña. Entonces son palabras, o es una forma más fácil de expresar y que la persona lo puede entender, y nosotros también al recolectar los datos, entenderlo y saberlo más fácilmente y llenar los datos, ¿no? Por ejemplo, como mencioné anteriormente, hay un laminario de medidas caseras que nos mencionó, en la cual acá nos menciona sobre la metodología de la elaboración del laminario y tablas, en la cual es la identificación y descripción de medida casera, recolección de pesos y elaboración del laminario, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el pollo, la parte de la ala, en la cual tenemos la unidad chica, unidad grande, y nos menciona exactamente qué tiene que contener, ¿no? Por ejemplo, ahí menciona que está el brazuelo, el centro y la punta, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá fue más que todo como la distribución, ¿no? Del requerimiento de una persona. Acá dice que es un nombre de actividad de 20%, en la cual nos menciona cuál es el peso, la talla, lo que es la tasa de metabolismo basal, sí, si no me equivoco, esa es la sigla, la actividad que nos menciona, el crecimiento, el gasto energético, proteína, todo esto. Por ejemplo, hemos mencionado anteriormente que hay un programa que es el SARBake, si no me equivoco, y el otro que es un programa de Excel, que ya mis compañeros lo van a mencionar, que también te bota automáticamente estos valores, por ejemplo, de requerimiento que la persona necesita de acuerdo a su peso, talla, edad que uno ya va llenando, ¿no? Entonces, prácticamente es un recordatorio de lo que ya hemos visto y de lo que nos mencionó de nuevo, ¿no? Y más que todo acá recalco la importancia de manejar este tipo de información, aparte del cuestionario, que es importante para recolectar datos, sino más que todo las medidas caseras, ¿no? Que son, por ejemplo, acá, ya para cerrar, son utensilios comúnmente utilizados por el consumidor para medir alimentos, ¿no? El uso de estas medidas facilita su entendimiento y permite tener una cantidad aproximada de los alimentos que consume el sujeto de estudio, ¿no? Entonces, solo para recalcar que esto es importante tanto para tal vez en este caso la aplicación de recordatorio de 24 horas, la recolección de datos, y tanto como nosotros nutricionistas al armar un plan de alimentación, ¿no? Muchas gracias, licenciada. No sé quién va a continuar para proyectar la parte tal vez que quieren que yo proyecte, o si no, si cada uno va a proyectar lo que ya tienen o van a explicar, por favor. Gracias, Diana, muchas gracias. Entonces ahora continuamos con Ángel y Eder. A ver, vamos a consultarle a ellos si necesitan tu apoyo, Diana. Ángel, Eder. Sí, licenciada, la escucho. Ángel, ¿vas a tú compartir tu pantalla o deseas que Diana te apoye? Sí, creo que mejor la comparto yo. Ya, entonces Diana, por favor. Gracias, Diana. Ok, muchas gracias, licenciada. ¿Se puede ver? Todavía no.
Todavía no vemos No que está cargando un compartas. momento. Ujú. ¿Se puede ver? Me parece que está cargando, todavía no. Ya. Ya, ahora sí podemos ver tu compartir. Estás compartiendo las tablas de Excel de los alimentos, de macro y micro. Nutrientes. Sí, bueno, creo que este Excel, todos los que estudian nutrición lo tienen, así que creo que eso lo, creo que esto lo manejan todos, pero de todas maneras, este Excel lo que nos ayuda es a calcular los requerimientos que tiene una persona a distribuir los macronutrientes que necesita, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, se pone el sexo, la edad, el peso, si está en embarazo o en periodo de lactancia, o si es mujer, talla, y acá supuestamente te da el requerimiento energético, pero creo que hay que ponerlo manual porque no hay ninguna fórmula. Entonces, eso ha sido un error siempre de este Excel, que hay que ponerlo manualmente, a pesar de que acá te pide todos los datos. Y acá la ventaja es que te da también de distribuirlo, ¿no? En, en el porcentaje que tú quieras eh, para cada tipo de paciente, distribuirlo de manera que tú creas más conveniente. Y claro, las recomendaciones generales, ¿no? 50-60, 25-30, 10-15. Y acá también puedes distribuir los tiempos de comida. Si quieres darle más cantidad en el desayuno o en el almuerzo, y a eso lo maneja cada persona de acuerdo a su criterio. Y una vez que registras los datos, vas al día uno. En el día uno tienes los tiempos de comida, desayuno, media mañana, almuerzo y así hasta la cena y otra colación. Entonces acá simplemente hay un código, ¿no? Es como el NutriSurvey, pero con los alimentos peruanos. Acá pones el código de la base de datos, lo sacas acá. Acá están todos los grupos de alimentos y solo sería machucar control V y buscar el alimento, por ejemplo, leche. Y ahí te sale, bueno, leche de soya, y si sigues buscando te sale la leche evaporada también. Se copia el código y se coloca acá. Y tú pones la cantidad de alimento, ¿no? De acuerdo a la medida casera, o peso, ¿no? Supongamos que es una taza, y ahí te desglosa todos los macros, los micronutrientes, y así llenas todo, y acá al final, bueno, por cada tiempo de comida también te desglosa los macronutrientes y su porcentaje de adecuación, y al final te da el cómputo general de la dieta, ¿no? Su adecuación, eh, el requerimiento energético total y lo que aporta cada desayuno, cada comida, ¿no? Media mañana, almuerzo, y te saca el porcentaje que aporta también, el origen de las proteínas, si es animal o vegetal. Y eso te sirve. Y lo que es esta parte también te da la digestibilidad total de la proteína de la dieta, porque sabemos que no todas tienen una absorción igual, no es lo mismo leche de soya que la leche de vaca. Entonces, por eso que acá también te da esa información de cada alimento que uno coloca. Y acá también están las fuentes, ¿no? Con la digestibilidad. Por ejemplo, el huevo, leche, queso, vemos que tiene una digestibilidad mayor, 97, a comparación de alimentos de origen vegetal. Y igual también con el hierro te da, bueno, de acuerdo a que si yo hubiera acá introducido un alimento por ejemplo, una víscera, hígado,
ahí te saldría el tipo de hierro, ¿no? Si es hemínico o no hemínico, y el porcentaje de absorción, que sabemos que son mejores los hemínicos. Igual el cómputo de aminoácidos te los da, y recomendación de ingesta de macro y micro, y otros datitos más que no sé si quiere explicarlos mi compañero de él. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Entonces, va a continuar Edel, ¿verdad? Edel. Sí, pero se la voy a compartir. Recuerden que esto, al ser un Excel, ustedes también podrían hacer algunos ajustes, ¿no? Por ejemplo, Ángel mencionó que se podría, en vez de poner a mano, de repente hacer un registro automático. Es algo que ustedes pueden modificar. Al ser una base Excel, es una base muy simple. Ustedes pueden hacer pequeños cambios para mejorar esa versión. Y sería bueno que, así como hizo Ángel, introduzcas un código para que se llene el alimento y puedan, pues se pueda ver cómo es que aparecen los datos de forma automática, ¿no? Al final es un Excel, esto es lo que hace el Excel. Nos está facilitando básicamente todo lo que es el cálculo matemático, ¿no? ¿Se logra visualizar, profesora? Me parece que está cargando. Ya está. Ahí podemos ver tu pantalla compartida. Te escuchamos, Ed. Yeah. Bueno, este Excel, para ser directos, es un poco, bueno, es anticuado, porque quizás hasta es un poco complejo de manejarlo. Yo llevo y bueno, por eso llevo el curso de Excel en otra institución privada y por eso digo esto, ¿no? Entonces, yo incluso estaba como que creando otro Excel, copiando alguna de las fórmulas de acá, pero con las propias características que yo quiero de mi software. Voy a empezar voy a hacer un breve repaso de lo que ya se explicó para que quede más claro. Excelente de lo que acabas de mencionar, y de eso se trata, ¿no? Ustedes pueden mejorar la herramienta, cambiarla, crearla. El Excel te permite hacer todo eso. Entonces, esto también fue creado en su momento por la necesidad de disminuir tiempos de cálculos, ¿no? Pero muy bien lo que está haciendo él, y si ustedes pueden hacer eso, muy bien. Sí, incluso ¿Qué cosa es anticuado, consideras, Edel? Hay datos que se pueden pasar de forma automática, ¿no? No necesitas registrar. Por ejemplo, en el conteo total, el conteo total lo hace de manera, sí lo hace separado, es detallado, pero como que se complica cuando tú quieres al final cuando todo quieres que coincida con lo que tú ya te has planeado, ¿no? Con lo que has planeado. Ahorita voy a hacer el ejemplo y vamos a ver cómo se suma. Excelente. Entonces, acá está toda la base. Bueno, aparte también en esta base de datos falta agregar más alimentos e incluso actualizarlo. Bueno, acá esta es la base de datos de todos los alimentos. Este es su código, el cual vamos a tener que introducir para que haga el cálculo. Entonces, también quizás una desventaja sería que tengamos que regresar a la hoja de cálculo y ver qué código, o memorizarlo. Memorizar qué fórmula, cuál es el código de cada alimento. Yo he visto otros softwares en el cual tú te da una lista y tú, por ejemplo, lista fuentes, alimentos de origen animal, alimentos de origen vegetal, y ahí aparte te da otra lista para que
escojas entre frutas, cereales, y de frente te manda la lista y no tienes que, para que tú le des clic al alimento y de frente salga ya, bueno, le das clic, pones la cantidad y de frente te hace el cálculo. No tienes que estar buscando el código. Entonces quizás esa es una desventaja de este software. Entonces acá está todo de todos los alimentos. Yo he visto, te cuento, Edel, yo he visto un programa en una institución de nutrición bueno, que existe. Tú pones, tú tecleas la palabra, o sea, azúcar, por ejemplo, y automáticamente te sale azúcar y todas las opciones o todos los tipos de azúcar. Entonces no necesitas estar buscando, solamente tecleas directamente el nombre en cada línea de alimento. Así que Sí, eso se puede crear. sí, Entonces yo tenía esperamos software. una compañera, bueno, tengo unas compañeras que son egresadas y yo les pregunté qué software utilizaban. Y bueno, ellos me dijeron de que utilizaban uno mexicano, que era así con esa característica que usted me decía, ponías el nombre o bueno, la inicial y ya de frente como que ya te daba los nombres de los alimentos que se relacionaban con ese inicial. Así es. Pero el único problema, la desventaja era de que te mandaba ingredientes, te salían ingredientes de México. Sí, pues. Y eso tenían que modificar. Sí, vamos a esperar tu software entonces. Excelente. No, Continúa, por favor. yo tenía pensado en que entre todos sí podríamos hacer un software así como el de México, Por pero, supuesto. pero se necesita como que tiempo y bueno, compromiso de todos. Sí, pero sería genial, ¿eh? De verdad, sería genial. Continúa, Edel, por favor. Bueno, esta es la base de datos, ahí están todos los alimentos, entonces los códigos tenemos que venir siempre a esta página para saber qué código es el alimento que queremos calcular, hacer el cálculo, y luego ya empieza lo que, bueno, bueno, primero se empieza con los cálculos de requerimiento, ¿no? Este. Y bueno, el sexo, si el sexo es, acá tú le das clic y te da la señal, te menciona qué número tú tienes que poner si es que tú quieres, si es que vas a hacer el cálculo de una persona que es de sexo masculino o sexo femenino. Entonces, si es femenino, yo voy a poner 2 y ahí te lo describe ahí, como una notita. Edad, bueno, voy a poner que tenga 20. Peso, también voy a poner que tenga 60. Y bueno, si es que esta persona está con la lactancia materna, si es que la chica está lactando, está embarazada o está lactando al recién nacido, tenemos que poner, ahí está la nota, si es que no está lactando, 0. Si es que está embarazada, 1. Y si es que está en lactancia, 2. Entonces yo voy a poner que sí, está lactando. Y bueno, la talla, ¿no? Que vamos a poner 1,50, 1,60. Y bueno, después de introducirlo esos datos, acá te debería de salir de manera automática. Pero, a ver, vamos a ver. No está diseñado para eso. Entonces lo que tenemos que hacer es ingresar una fórmula, que siempre las fórmulas se ingresan con igual. Y ahí ponemos la fórmula de Harry Bennett, ¿no? A ver, vamos a hacerlo. Entonces pongo igual. Y bueno, no me recuerdo la fórmula. Bueno, vamos a suponer que es 1800. Luego de poner la fórmula, bueno, la estancia.
Pero eso lo puedes hacer luego y pasarlo a todos, ¿verdad? Para que tengan, para poder trabajar con esta herramienta. Sí. Que salga O sea, la fórmula, que salga el resultado de frente. instalar la fórmula de Harris Benedict para que ya salga automático y todos trabajemos con eso, porque tenemos bastante información de todo lo que hemos trabajado en el desarrollo del curso, y este repaso es para que podamos todos trabajar con esos datos que tenemos, que hemos recopilado en las prácticas anteriormente en este ciclo, y que los vamos a utilizar. Por eso es el repaso. O sea, esa es la idea del repaso de hoy día, ¿no? Y después ya dividirnos en los grupos para poder tener información y poderla aplicar y tener datos que podamos cruzar, las variables que podamos utilizar para poder dar un diagnóstico de toda esa población a la que hemos evaluado en este ciclo de adultos y adultos mayores. Entonces, de eso se trata este repaso, ¿bien? Entonces, de repente, luego de la presentación que estás haciendo, puedes implementarlo para poderlo tener todo. Ya. Bueno, eso es, bueno, para que salga así de manera automática, tendría que repasar, es programación, tienes que crear la fórmula. Ajá, tienes que crear la fórmula, sí. Y además no solamente una fórmula, sino para varón y mujer. Lo mismo que han hecho en la parte de lactancia y del sexo, algo parecido. Ya está. Entonces eso queda pendiente, a ver si se puede trabajar, ¿sí? Continúa, por favor. Claro, como mencionaba, eso es programación de Netzel. Y bueno, eso sí es complejo y toma tiempo, y sobre todo para repasar. Pero si es que no está ya automático, nosotros podemos poner la fórmula. Entonces ponemos igual. Excel es como calculadora, entonces ponemos igual la fórmula de Harry Benedict 655.1 más paréntesis 9,56 por el peso en este caso era 60, ponemos 60, por 60. Yo lo estoy señalando la celda, este cuadradito se le llama celda. Pueden darle clic a la celda o pueden poner 60 el peso. Más. Es mejor que pongas la celda para que siempre haga la información de esa celda. Ya, claro. Sí. Si no vas a tener que cambiar la fórmula en cada dato que introduzcas. Pero bueno. Ajá, excelente. Mejor. Y 1,85 por la estatura. Igual le damos clic a la celda. Menos 4,68 por, ese asterisco significa por la edad. Y le damos enter. Y esa es nuestra calculadora. Ahora esta es la tasa metabólica básica. Tenemos que multiplicarlo por la actividad física y bueno, el requerimiento calórico por la lactancia, ¿no? Que vamos a suponer en total sea, bueno, que en total sean 2000 kilocalorías después de multiplicarlo y sumar las calorías
para la lactancia. Entonces estos 2038 kilocalorías ya se van a distribuir de manera automática en la distribución de macronutrientes. Nosotros podemos editar la distribución si quiero 55. Entonces acá tengo que tener 75, 80. Entonces acá voy a poner para que sea, todo tiene que sumar 100. Entonces 55 más 25, 80, 90, bueno acá sería 10, bueno voy a poner, ya voy a ponerle 10, y acá voy a ponerle 30, 95, bueno lo voy a poner 60. Bueno, acá pueden hacer las combinaciones que deseen, solamente lo cambian, de ahí, bueno, les da, en este dato les da el rango de carbohidratos, pero, pero podemos, según el grupo etario, sabemos que el requerimiento en carbohidratos, lípidos y proteínas es diferente, entonces podemos distribuirla de acuerdo a ese grupo etario. Pero todo tiene que sumar 100. Y de manera automática ya se determina los gramos en carbohidratos, los lípidos y proteínas. Acá está el resultado total. Por ejemplo, si pongo 50, cambia. Si pongo 60, y ya está. Y bueno, acá también la distribución energética de acuerdo al desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena. Por ejemplo, si algunos van a ponerle 25, entonces pone 25 y en otro lado tienen que quitarle o tratar de que todo sume 100. De acuerdo a los objetivos de cada profesional del nutricionista, ¿no? Entonces, solamente se edita eso, se edita de acuerdo a lo que queremos y sale de manera automática ya calculado. Entonces ya hicimos el cálculo, determinamos las calorías, cómo se va a distribuir y luego seguiría lo que es hacer la dieta de la persona y que cumplan con la distribución que hemos ya realizado. Entonces, en desayuno acá te dan 5, bueno, 1, 2, 3 cuadros. Yo supongo que, bueno, acá dice panes, acá lo pusieron, supongo, para que pongan los panes, acá quizás el Quaker o la maca, y bueno, acá quizás el huevo o la mantequilla. Yo imagino que hicieron 3 por eso. En mi caso yo preferiría usarlo solamente uno, porque como que quizás como que confunde quizás un poco. Entonces vamos a imaginar de que esta persona consumió Quaker y nos vamos a la base de datos. Y buscamos Quaker. Cereales, nos vamos a cereales. Avena, bueno, vamos a poner avena cocida. Avena en hojuelas cocida, ¿qué código es? 174. Entonces vamos al día 1 y ponemos acá 174. Y le damos enter. Y ya sale el alimento de frente. Pero no te calcula todavía nada porque tenemos que poner la cantidad. Entonces vamos a imaginar que es 100 gramos, ¿ya? 80 gramos. Listo. Entonces ahora vamos a panes. Vamos a imaginar que vamos a comer pan francés. Vamos a la base de datos.
pan francés. Entonces, ¿qué código es? 215. Vamos al día 1. 215, perdón, en este segundo cuadro. 215, le doy Enter y ya, tenemos que poner el peso del pan. Entonces vamos a imaginar que son 3 panes. Y ya te lo calculo. Ahora vamos a imaginar que va a consumir con huevo. Buscamos huevo. Huevo. Huevo cocido, vamos a imaginar que consume huevo cocido, código es 36. Entonces, 36. Pongo 36 y le doy Enter. Entonces el peso neto, vamos a imaginar que consumió un huevo grande. 60. Entonces ya determinó, miren, ya, y cada uno ya le puede agregar más. De repente acá un huevo y mantequilla. Entonces busca mantequilla el código, le da Enter y pone el peso. Y este es el conteo total de estos 3 cuadros. Bueno, acá te sale un conteo, en cada cuadro tiene también un conteo total, es decir, si es que acá, por ejemplo, le puse, bueno, azúcar, ¿no? Falta azúcar. Entonces, busco también azúcar. Azúcar rubia, 550. Entonces pongo 550. Azúcar rubia. Y vamos a imaginar que es dorada. Ok, 30. Ya, y bueno, lo calcula y te da el conteo total en cada cuadro. Igual si acá le pones, consumiste quizás pan, o otro pan que es integral, puede ser, también te va a dar el total. Pero como solamente estamos poniendo uno, sale lo mismo. El conteo de pan francés solamente sale el mismo. Entonces acá en energía te sale la suma total, que sería 42 más 58, 101. Cálculo de proteínas, la suma total. En grasa, bueno, acá también. Solamente variaría en energía un poco. Y bueno, acá es ya el cálculo gramos. Bueno, acá te lo da ya en gramos. Bueno, acá lo separa en proteína animal y vegetal. En este primer cuadro de total, que está amarillo, te da el cálculo separado de proteínas animal, vegetal, grasa animal, vegetal, calcio animal y vegetal, hierro hemínico, no hemínico. Y en este segundo cuadro ya te lo da sumado ambos, ya todas las proteínas, la suma de las proteínas de vegetal y proteína animal. Y claro, y también de carbohidratos y de grasa, la suma total. En el de amarillo te lo da separado. Y cada cuadro es lo mismo, tiene su conteo total. Pero esos 3 cuadros tienen un conteo también total. Tienen también otro conteo total, que es este, donde es la suma de los 3 cuadros. Por ejemplo, en peso, en proteínas, es igual lo que expliqué, pero de los 3 cuadros ahora. El de amarillo es dividido proteína animal vegetal, grasa animal y vegetal, y acá este cuadro es de todos, ya la suma de todas las proteínas de los 3 cuadros y la suma de todas las grasas de los 3 cuadros. Lo que pasa es que este archivo, bueno, este
pequeño programa de Excel lo que hace es darte el total por toma o por tiempo de comida y luego el total del día. Por eso es que encuentras pequeños subtotales y este total, ¿no? Que es, al final es el consumo del día. Esa es la diferencia. Ya está, Eden. Entonces, y luego ya que introduciste la información aquí, las demás pestañas son automáticas. Aparece la información ya de forma automática en las demás pestañas, ¿no es cierto? En la que es hierro, la cantidad de proteína, digestibilidad, ¿no? ¿Nos puedes mostrar eso? Esto. Ya, sí. Bueno, lo demás es similar, es igual. Entonces, luego que hacen eso, bueno, hay otras pestañas que, bueno, en este caso es digestibilidad de proteínas. Que 97, digestibilidad verdadera. Ya, bueno, acá también el cálculo, sí, el cálculo es directo automático de lo que hemos escogido, de los alimentos que escogimos, determina la digestibilidad. En este caso, por ejemplo, en avena era proteína 1,04. La digestibilidad de la avena es de 81%. Y bueno, 81%. En el caso del porcentaje se coloca de forma manual, es lo que estás haciendo, ¿verdad? Sí, bueno, el tema de los alimentos y la cantidad ya aparece, solamente en el caso de digestibilidad tienes que ingresar la digestibilidad, por eso está el cuadro de la derecha, donde están los factores de digestibilidad, perdón, el porcentaje de digestibilidad de cada alimento, ¿no es cierto? Sí, sí, también bueno, un inconveniente es que no están de todos los alimentos, la digestibilidad. Así es. Bueno, en este caso avena, 81. Bueno, está similar que el de maíz. Entonces llenamos de esa forma y en el caso de digestibilidad, ¿no? Llenamos, bueno, el alimento se registra de forma automática por lo anteriormente hecho en las anteriores pestañas. La digestibilidad se llena a mano basándome en el cuadro de la derecha. Y la siguiente pestaña ya es perdón, déjame ver, es de el requerimiento, no, perdón, de aminoácidos, ¿no? Hierro, y luego viene aminoácidos, ¿verdad, Eder? Sí, quería, sí. Esto quería entenderlo un poco mejor. Ajá, sí. Bueno, acá la digestibilidad es 81%, quiere decir que el 81% de las proteínas se van a ser digeridas. Digeridas con mayor facilidad, ajá. Entonces, bueno. Entonces, bueno, el cálculo sería 81% por las proteínas en hojuelas cocidas, que es 1,04. El 81%, entonces sería 0,84. Y no veo ese resultado. En digestibilidad verdadera, ¿a qué hace referencia, profesora?
Lo que pasa es que con cada alimento que tú consumes, no todo o la digestibilidad es el tiempo que demora en el estómago para luego pasar por el proceso de absorción. Y eso es el porcentaje de digestibilidad. La digestibilidad que te ponen en porcentaje solo son factores, que es lo que está en la tabla de la derecha. Y la digestibilidad verdadera es lo que tú sacas después del cálculo para hacer el comparativo. Te sale de forma automática por eso. Está multiplicándote la cantidad o fracción que le llaman en esa tabla por el porcentaje. Simplemente es un cálculo simple de porcentaje para que puedas hallar la cantidad absorbida, verdaderamente absorbida de hielo. Ya. Acá, bueno, acá en la fracción es la división del contenido de proteína, que es 1,04 entre 3. Acá te sale. Ya. De todo el cálculo que hemos hecho de ese ejemplo, tiene el consumo total fue de 41,8. Bueno, acá hay otros alimentos que ya estaban puestos. Seguro están por acá. Ya lo voy a borrar. Pero ya con eso tenemos la idea de cómo es que se hacen los registros y de repente podríamos avanzar a la siguiente pestaña, Edel. Ya está bien. Donde Sí. se puede observar el hierro y las demás pestañas para poder avanzar. Ya, sí, esto también es de manera automática. Así es. Sale ya como pusimos en nuestros cuadros para nuestra dieta, entonces ya sale de manera automática la avena, ya está descrito ahí. La cantidad, bueno, el hierro total en 80 gramos. Factor hemínico, en este caso no tiene. Hierro hemínico no tiene, bueno, el contenido de hierro hemínico te lo da ahí. Ácido ascórbico, bueno, para que mejore la absorción y bueno, el porcentaje de absorción que tenemos que ponerlo. Hierro no hemínico, en este caso hierro no hemínico, acá está descrito este cuadrito, las instrucciones, ahí está. Entonces, comida de baja biodisponibilidad, 3%, hierro no hemínico 23%, hierro hemínico 23%. Bueno, acá tenemos que poner el porcentaje de absorción, pero bueno, acá sería comida de baja disponibilidad, que supuestamente sería 3. Sí. Bueno, estos cuadros creo que estos cuadros, que lo que es digestibilidad, proteína, hierro, aminoácido,
para explicarlo bien así como detallado, necesito revisarlo un poquito más, así como decimos en día 1. En el caso de el hierro, el dato de los alimentos y la cantidad ya jala de forma automática de tu primera pestaña de base de datos, y sí tienes que llenar de forma manual el porcentaje basándote en el cuadro que está a la derecha, que tú has puesto un fondo amarillo, y para que pueda salirte la cantidad de porcentaje hemínico y no hemínico. Como ves, en tu tabla ha salido, por ejemplo, no hemínico 0,4, porque es un producto de origen vegetal y no tiene hierro hemínico, por eso es que no te sale ningún dato en hierro hemínico. Porque es cero, no es un producto de origen animal. Entonces, es prácticamente llenas ahí la información del porcentaje de absorción, basándote en el cuadro de la derecha, en el cuadro amarillo que tú has colocado. En la siguiente pestaña es de aminoácidos, ¿no? Y funciona casi de la misma forma. La idea es la misma. Después de, basándote también en la tabla, puedes avanzar la pestaña de aminoácidos. Aminoácidos 6. Sería bueno que cada uno utilice esta tabla para que puedan ir viendo cómo funciona. Si es que no lo aplica cada uno, no van a poder notar cómo funciona y además los inconvenientes que pueda presentar. Requerimientos calóricos. En el caso de requerimiento, de la pestaña de requerimiento, ya te sale de forma automática basándose en el RDA, el aporte tanto de macro y micronutrientes. Para ello tienes que llenar la parte superior, ¿no? De datos de sexo, edad, peso y todo lo que ya se ha mencionado. Sí, como ya habíamos introducido, ya sale también automático ahí. Así es. En realidad, aquí, como puedes observar, Edel y todos, en la parte superior hay otros datos. No jala de forma automática, pero podríamos crear que jale de forma automática. Observa la parte superior, es de 53 años y tú has metido otra edad. Pero sí podríamos generar que jale de forma automática. Y eso es simple. Tú sabes cómo se hace, Edel. O como dijo la licenciada Jauregui, de repente esos pequeños detalles podríamos ajustarlos y luego compartir la nueva versión para poder avanzar. Bueno, de una forma práctica, yo sé que pones ahí igual y te vas a la pestaña que quieres jalar información, haces un clic en la información que quieres jalar y pones Enter y ya está, ¿no? Eso lo podemos trabajar después, de repente con esos pequeños ajustes, como te digo, para poder compartir esa nueva versión. Para que ya no tengas que poner los datos. ¿Sí? ¿Te parece, Edel? Sí, profesora. Hay algunos compañeros que también han llevado Excel, entonces con ellos también como que podríamos como que dirigir la elaboración de este programa. Claro, el ajuste, ¿no? Ya está. Entonces, la siguiente pestaña es, ¿nos ayudas, Edel? Con la siguiente pestaña. Es la dieta en sí, ¿no? Pero el aporte de ácidos grasos. Es igual, es el aporte de ácidos grasos de todos los alimentos, sobre todo de los alimentos, bueno, está distribuido en dos grupos. Está básicamente los alimentos de origen animal, y en el caso de origen vegetal solamente están los granos y muy pocas frutas, las frutas que son sobre todo altas en grasa o de mayor contenido de grasa, ¿no? Es una tabla pequeña. Y la siguiente pestaña funciona de igual forma, jala la información. Aquí todavía lo están trabajando, ¿no? Está pendiente, no se ha, tienes que jalar alimento por alimento, si observas. La siguiente pestaña, ¿ves? Ahí tienes que jalar alimento por alimento para que pueda registrar
o sacar las grasas que tiene. En realidad ahí no se ha trabajado nada, ¿ves? Los cuadros están vacíos. Solamente se ha trabajado la sumatoria del total en la parte baja. Nada más. Esta en realidad es una tabla que no está culminada. Pero el objetivo es... Esta es una tabla. ¿Perdón? Es una tabla solamente. Sí, es no una tiene tabla ninguna simple. función. Exacto. Pero la idea es que pueda hacer lo mismo que la primera, ¿no? Que la primera base de datos, que automáticamente jale alguna información para poder sacar el aporte de ácidos grasos. Sí, y las dos siguientes que dice hoja 1 y hoja 2 en realidad es un borrador, ¿no? Un borrador no, es un archivo, son pestañas que no tienen información. Entonces, Edel nos ha presentado, muchas gracias, Edel, muchas gracias, la parte de lo que es la tabla de base de datos. Como ven, básicamente es una tabla estadística, ¿no? Que trata de facilitarnos el tiempo en el que nosotros utilizamos para hacer el cálculo. Ahora, entonces, seguimos estoy con Fiorella. Muchas gracias, Edel. Con Fiorella para que nos pueda compartir o explicar el trabajo del antro. Kevin ha alzado la mano, a ver, fíjate, por favor. Sí, Kevin, discúlpame, Kevin, dime. Profesora, disculpe, una pregunta con respecto a lo que presentó mi compañero Edel. ¿Me escucha? Sí, entrecortado, Kevin, pero te escucho. A ver si... Ahora, profesora. Te escucho mejor. A ver, dinos, por favor. Lo que pasa es que en la tabla que presentó mi compañero, yo no veía, por ejemplo, los micronutrientes, ¿no? Y sí veía una parte en la que decía la clasificación de ácidos grasos. Pero creo que cuando tú sacas un registro, creo que no se le toma tanta importancia, creo, a qué tipo de ácido graso, o sea, si es capritírico, bueno. O sea, eso creo que nunca le vi una relevancia. Y no había eso de vitaminas y minerales. Y mi pregunta era la siguiente. ¿Ustedes usan la tabla que mostró mi compañero Eder o usan otro software donde sí haya vitaminas y minerales? En la información que se está compartiendo y que seguramente también te llegó a tu WhatsApp, hay una pestaña, la primera, que es la de base de datos, que esa no se debe mover porque con eso funcionan todas las demás pestañas, y además es información basada en la tabla de composición. Pero en la segunda, donde dice día 1, sí jala la información de micronutrientes. Está en una primera fila lo que son las proteínas, las grasas distribuidas en animal y vegetal, carbohidratos, calcio también distribuido en animal y vegetal, hierro en hemínico y no hemínico, y está la tiamina, bueno, todas las vitaminas y todos los minerales. O sea, sí te da la información de micronutrientes. Y en el caso de los ácidos, sí los vas a poder ver en la pestaña que dice día 1. Y en el caso de las grasas, si bien en la parte práctica no utilizas todos los tipos de grasas como el caproico y todos los que se ven en la tabla, pero sí el porcentaje, por ejemplo, de grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas que esta tabla te permite ver de forma un poco más práctica. Solamente en patologías específicas, muy específicas, es necesario saber el tipo de grasa como oleico, linoleico. Tú sabes que básicamente son omega 3, omega 6. Allí sí necesitas, para la mayoría de los pacientes se utiliza eso incluso como suplementación. Entonces sí es importante ese tipo de grasas. Recuerda que las grasas omega 3 pueden funcionar como antiinflamatorios, entonces es de uso práctico. Si bien, como te repito, no toda la información, pero sí mucha de ella te puede servir. En cuanto a si usamos, bueno, yo lo usé en algún momento, traté de mejorar la versión a mi conveniencia. Cuando hablo de conveniencia, hablo por la necesidad de trabajo. Digamos, si en tu trabajo no utilizas pues suplementación con omega, o no hay trabajo con este tipo de suplemento, entonces como que no desarrollas esa base de datos, ¿no? En el caso de que sí lo uses, de repente puedes ampliarlo. En un primer momento sí lo usé, pero también hay herramientas
otro tipo de herramientas en Internet. Yo pertenezco a una asociación y ellos, y ya contamos con esta herramienta. No lo puedo compartir porque, bueno, puedo compartirlo a través de la pantalla, pero no permite que nadie más ingrese. Es personalizado porque ingresas con un código y todo eso. Entonces, también existe el mexicano, ¿no? Que mencionó su compañero, que es gratuito, tú lo puedes descargar, es tabla de composición mexicana, sí, perdón, cálculo de requerimiento y tabla mexicana, así se llama, ustedes lo pueden descargar de forma, es gratuito, y así como es, hay muchos, también hay una tabla chilena. Lo que queremos es que esto nos sirva como base, porque esto ustedes van a utilizarlo también para nutrición clínica. Por ejemplo, ahí cuando ustedes desarrollen los casos clínicos, van a hacer los cálculos de requerimientos. Si ustedes pueden conseguir otro programa, entonces, excelente. Si podemos mejorar este programa, excelente. Entonces, esto, para hacer este tipo de herramientas, como bien dijo Edel, se necesita de programadores. Este es un Excel simple, porque incluso por eso se ve tan tedioso, porque en realidad si fuéramos programadores, hay datos que aparecen de forma automática sin buscar nada y sin mayor trabajo. Entonces, de repente, como propuso Edel, ¿no? Si nosotros en realidad nos pusiéramos las pilas, podríamos sacar un programa mucho más práctico, pero eso ya depende de la organización que nosotros podamos dar para poder armar esto, ¿no? Pero nosotros, esta base de datos que están viendo es algo que han trabajado promociones anteriores, y cada vez se ha ido mejorando en algunos puntos. Entonces, Kevin en realidad sí es útil, pero no quiere decir que no pueda mejorarse, ¿no? Magali, ¿algo nos querías mencionar? Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, licenciada Jauregui, buenos días, Miriam. Sí, más o menos para darle un poco de respuesta al joven que nos acaba de preguntar si hacemos uso o no de este tipo de herramientas. Y como bien dice la licenciada Miriam, ¿no? Va a depender de cuál es el punto de trabajo en el cual estás, cuál es tu necesidad como nutricionista para ver si usas esta herramienta u otra herramienta. Hay un sinnúmero de herramientas para hacer cálculo dietético, cálculo de nutrientes, ¿no? Algunas con un perfil más clínico y otras con un perfil para evaluar más por volúmenes. En mi experiencia he podido trabajar con un Excel muy similar al que ustedes tienen, que está validado por Senan, que es el Excel que ellos utilizan, ¿no? Para hacer la mejor receta, para hacer sus recetarios, para hacer su trabajo. Ellos trabajan con este Excel, y al igual que ustedes, bueno, un Excel es un Excel sencillo, fácil de aplicar. El tema es darle mejoras constantemente. Si bien no les puedo compartir el Excel porque no he pedido los permisos ni las autorizaciones del caso, sí les puedo compartir de repente en imagen cómo es este material, cómo es que se trabaja, y para que vean ustedes que hay un sinnúmero de herramientas. La que ustedes tienen, podemos perfeccionarla, ir metiéndole mayor información. Cuanto tú más alimentas a tu base de datos, por ejemplo, has ingresado tabla de composición de alimentos peruanos, de pronto le has metido también tabla de composición de alimentos industrializados, o de repente una tabla de composición de alimentos de Latinoamérica. Entonces, cuanto más información tenga esa base de datos, vas a tener mayor opción de encontrar un determinado alimento. Entonces, esas van a ser las diferencias entre un Excel u otro Excel, entre un programa y otro programa. La gran mayoría empieza con un Excel como base y de ahí empiezan a crearse otros programas, y hay muchos programas que hoy en día circulan. Bien lo decía la licenciada Miriam, hay unos que son hasta gratuitos y los puedes descargar sin mayor problema, pero hay otros que sí tienen un costo o son exclusivamente para una entidad, ¿no? Entonces, no sé si me permiten, Miriam, me das unos minutos para compartirles brevemente un Excel para que más o menos tengan una idea de cómo trabajar, ¿te parece? Sí, adelante Magali, buenos días. Pasa nomás. Buen día. La idea es compartir estas herramientas que nos van a ayudar a que mejoremos el trabajo, optimicemos, más que mejorar, el trabajo es optimizar, porque lo que va a demandar de nuestra capacidad de profesionales
es la interpretación de estos datos. ¿Cómo vamos a poder aplicar para mejorar, para mantener la idea de la población a la que estamos influenciando con nuestra capacidad profesional? Entonces, todo lo que hacíamos anteriormente con un tiempo pues, que nos demandaba, porque era manual, ahora hay estas herramientas. Y como bien dicen las licenciadas, cada institución o cada rubro al que nosotros nos vayamos a comprometer en el trabajo, vamos a ir necesitando, adaptando, mejorando, cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que están compartiendo las licenciadas, que de acuerdo a su ruta de trabajo, a su rubro de trabajo, es que también hacemos uso de este tipo de elementos. Adelante, Magali. Gracias, licenciada. A ver, he logrado compartir la pantalla, no sé si ven, es un Excel. Sí, sí se ve. Sí, ya. Miren, este es un Excel básico que trabaja Senan para hacer el armado de sus dietas, ¿no? De sus, perdón, recetarios, ¿no? Como ustedes ven, acá hay una codificación, y es que efectivamente este Excel tiene ingresado todos los alimentos de la tabla de composición de alimentos peruanos. Le voy a dar un clic entre el primero, la primera celda y la segunda, y voy a mostrar, ya voy a poner mostrar. Y si se dan cuenta, están todos los alimentos, pero por un tema de tener la información ya cuadrada para esta receta, porque esto es una receta, solamente colocamos los códigos y automáticamente me va a salir, por ejemplo, arroz blanco, caigua, cebolla, todo lo que se ha utilizado para esta preparación, que es un guiso de caigua, ¿no? Igual que ustedes ingresan el volumen de lo que se ha preparado y automáticamente les va a dar, esta tabla está dividida, que me parece bastante útil, en macronutrientes, y al otro lado ya me jala los micronutrientes, ¿no? Acá me va a jalar absolutamente todo lo que tiene nuestra tabla de composición de alimentos peruanos. Van a ver nutrientes que no aparecen, van a ver sustancias que no aparecen. ¿Por qué? Porque no la tenemos en nuestra tabla. No todos los alimentos lo tienen, y es por eso que no va a aparecer. Adicional a ello, y al igual que la gran mayoría de programas o de Excel para cálculos dietéticos, te va a sacar el resultado total de energía, el total de gramos, por porción. ¿Por qué? Porque nosotros cuadramos estas preparaciones para 4 porciones. Entonces ya está acá porcionado cuánto me da en requerimiento de nutrientes específicos, básicamente calorías, proteínas y hierro, que es lo que queríamos potenciar con este tipo de recetarios, ¿no? Entonces, acá ya te está sacando los nutrientes más importantes. Si bien la tabla te da todos los nutrientes de la tabla de composición de alimentos peruanos, recordemos que es de la nuestra, se resalta la aparición de nutrientes que ellos quieren tomar en cuenta, como son proteínas y hierro, que era lo más importante. Pero adicional a ello, y era la razón por la cual me gustó la idea de compartirlo, es que nosotros acá trabajamos el tema del costeo. No sé si recuerdan cuando tuvimos las clases pasadas con la licenciada en la evaluación del niño, ella hablaba mucho del tema costos, del tema residuos, de cómo la merma. Es que los costos son importantes. Y nosotros, para valorar el costo de una receta, necesitábamos ingresar esta información. Entonces, todos los alimentos ingresan con información de costo por kilo de peso. Y esta es la información que el encuestador me va a traer. El encuestador me va a traer la receta con todas las cantidades y los precios por kilo. Nosotros ingresamos y acá, en función a la cantidad utilizada, automáticamente me va sacando el precio, ¿no? Si bien el kilo de arroz en aquel entonces estaba 2 soles 86, a 375 gramos que se utilizó en aquella época, está costando 1 sol 07, ¿no? Y así me va sumando todo, llegando al total del costo por la preparación y al total del costo por porción. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros elaborábamos recetas para comunidades de todo el país. Esto, lo que les estoy compartiendo ahorita, es una receta de Cajamarca,
pero cada comunidad y cada localidad maneja precios distintos. Entonces, no es que, ok, yo ingreso al Excel el arroz 3 soles el kilo y para todo el Perú. No, cada localidad tiene un precio. Por ende, en cada localidad se ingresa el precio ahí de forma mecánica, ingresándolo básicamente, y ya el sistema te lo jala a lo que tú has utilizado. Entonces, esta parte me parece muy interesante y bastante útil para aquellos que están perfilándose de repente por el tema de elaborar recetas, ver el tema de costeos de las mismas, recetas más económicas. Hablamos mucho de que el nutricionista tiene que tener la capacidad de armar un régimen alimentario económico, accesible, más aún en la situación actual en la cual estamos pasando, donde muchas personas probablemente estén sin disponibilidad de trabajo. Justamente para eso esta parte es súper útil, porque ya vas viendo más o menos cuánto le va a salir la preparación a esa familia en costeo, ¿no? Entonces, este era el fin de compartirles un poco el programita del Excel. Es un Excel, nada más el Excel que se trabaja hasta la fecha. Lo único que ha cambiado o se ha aumentado son las bases de datos. Este Excel, si es antiguo, no tiene la última tabla de composición de alimentos peruanos, pero es un tema de actualización de base de datos del programa, pero la funcionalidad sigue siendo la misma, ¿no? Y sí se usa, como preguntaba un compañero, un alumno, ¿se usa o no se usa? Sí, en muchas ocasiones trabajamos, cada uno trabaja con el Excel o con el programa, perdón, que le es más útil para el trabajo que está desarrollando. Estoy segura de que hay programas mucho más complejos, ¿no? Mucho más complejos, pero que probablemente les sean útil a otra área de la especialidad. Por ejemplo, aquellos que hacemos concesionarios, no solamente ves esto, ves cálculo nutriente, ves costeo, ves merma, ves fracciones de lo que te va a quedar. Entonces, en función a cada uno de las especialidades, es que estos programas van a ir virando, van a ir cambiando. Pero la base siempre parte de un Excel. Y lo más importante es con qué base de datos estás trabajando. Si es con tu base de datos nacional, si está trabajando de repente con una base de datos de otra tabla de composición de otro país, entonces ahí el único detalle que puedes tener es que no vas a encontrar un alimento. Por ejemplo, no sé, si de pronto quieres evaluar cecina, probablemente si este programa no es peruano o no tiene una base de datos de alimentos peruanos, de repente no encuentres ese alimento, pero encuentres otros, ¿no? Ese es el único detalle que puedes encontrar con el uso de estos programas. Espero les haya sido útil y voy a hacer las preguntas del caso a ver si es que se puede compartir este Excel que es totalmente útil, pero me gustaría compartírselos actualizados. El Excel que sea totalmente actualizado, porque este de acá, como les dije, tiene la data anterior, la data de antes del 2017, que es la última de la tabla de composición de alimentos peruanos. ¿Listos, licenciadas? ¿Listos, jóvenes? Gracias Magali. La idea, permíteme, Miriam, 2 minutitos. La idea es que en cada institución que tiene determinadas necesidades, nosotros como nutricionistas tenemos que utilizar las herramientas que en realidad sean útiles para ese fin, ¿no? Y les voy a contar a modo de anécdota. Yo tengo ya más de 30 años egresada de la universidad y antes hacíamos nuestras sábanas. Todo lo que tienen ahora a un clic, teníamos que unir esos papeles cuadriculados donde dábamos en los exámenes anteriormente, teníamos que cubrirlos y teníamos que armar todo esto. Era en las clases que teníamos que hacer. Imagínense todo el tiempo que nos tomaba hacer todo ello. Y teníamos la primera edición de la composición de alimentos, la tabla de composición de alimentos, que la tengo aquí como reliquia, ¿no? Lo tengo en mi casa porque era la mitad de los alimentos que ahora comprende la actual tabla de nueva edición. Entonces, imagínense cómo ha ido evolucionando todas este tipo de herramientas que han sido pues de gran utilidad para los tiempos actuales. Como dicen las licenciadas, hay una gran variedad de estos software y a nosotros en hospitalización, yo trabajo en hospital, nos dan también la oportunidad de comprar, de obtener estos software para hospitalización.
donde se trabaja con regímenes de alimentación para dietas específicas y que también las vamos actualizando, las vamos modificando de acuerdo a el tipo de regímenes con los que estamos trabajando. Sin embargo, les cuento de que hace unos 6 o 7 años con 2 nutricionistas que ahora ya lamentablemente no están en el Hospital Cayetano donde yo trabajo, también conocían, aparte de ser nutricionistas, manejaban muy bien toda esta parte de el Excel y todas las herramientas que ahora estamos trabajando. Y con ellas planteamos un software de todo el departamento de nutrición, desde que ingresaban los alimentos, ¿no?, hasta convertirlos ya en fracciones para poder elaborar los regímenes de alimentación. Entonces, buscamos la ayuda de la Oficina de Estadísticas en el hospital y con la ayuda de programadores comenzamos a hacer toda esta base de un software propio para el hospital. Entonces, es posible, es factible que nosotros como nutricionistas, que somos los que vamos a dar la data que necesitamos para esa información, para un programa que nos sirva en la institución, eso sea utilísimo para todos. Entonces, no solamente era todo alimento, sino que también incluía la evaluación nutricional de los pacientes, tenemos pediátricos y adultos. Aparte de ello, estábamos ya introduciendo también, igual que el Excel que estoy viendo, las fórmulas enterales con las que trabajamos, ya era bastante completo. Lamentablemente estas chicas se fueron a otras instituciones donde pues para ellas ha sido un avance, una mejora, y me quedé yo a la cabeza de este proyecto, pero lamentablemente en estadística ya le dieron pase a la informatización de la historia clínica, hubieron otras cosas y fueron dejando de lado el proyecto de nutrición, porque tampoco no había otra persona que pueda estar ayudando, introduciendo datos. Y luego le entró la ambición al jefe de estadística que me propuso hacerlo en forma particular para venderlo, y de ninguna manera yo acepté, porque esto es una herramienta que nos puede servir a todos los nutricionistas como tal. Entonces quedó ahí en el olvido, lamentablemente este mismo jefe está todavía ahí. Llegó una empresa española, les cuento esto para que tengan una idea, ¿no? Llegó una empresa española que nos estaba brindando también esta ayuda para hacer esos software. Ustedes saben que los españoles, como han venido acá a Perú a diferentes hospitales, ellos tienen bastante experiencia, pero querían hacerlo con los productos peruanos. Y este jefe que sigue todavía, lamentablemente, no dio la autorización y se quedó también ahí trunco. Porque él lo que quiere es, él no puede trabajar solo, porque no tiene los insumos que nosotros le daríamos como nutrición. Y nosotros solos como nutricionistas tampoco podemos trabajar, salvo que tengamos ambas profesiones. Por eso él es importantísimo, y todos los chicos que les guste esta parte de informática, poder hacer algo que tienen las herramientas para poder mejorar, y algo que sea propio, ¿no? Entonces, les cuento esto como una experiencia para que, lamentablemente no soy de la época de ustedes donde me interesa de sobremanera ya la parte informática, ¿no? Y eso se los voy dejando a las otras promociones, a las otras generaciones nutricionistas, pero es factible, es muy práctico tener toda esta información, unir toda esa información, porque son herramientas que nos van a dar pues una tremenda factibilidad, optimización de todo el trabajo, ¿no? Entonces, trabajamos en conjunto, dábamos las experiencias, dábamos todas las nutricionistas, nos reuníamos para poder dar que mejor si hubiera esto, si tuviera también esta información, estos datos, y se hizo un trabajo bonito de compartir todas esas experiencias para poderlo plasmar
en un trabajo que sería útil, una herramienta muy útil para todos. Inclusive estaríamos pasando la visita, como se ve en otros países, que vamos con nuestra tablet, vamos introduciendo los datos con cada paciente, tendríamos toda la dieta en el momento, en producción. Entonces es un proyecto que no está lejos de la realidad, que se hace en otros países, y por qué no tenerlo ya acá en Perú, ¿no? Entonces imagínense toda la parte futurista que podríamos tener con ustedes, que están saliendo ya en estas nuevas generaciones para poder mejorar la atención de nuestros pacientes. ¿Bien? Ok, continúa por favor, Miriam. Gracias, licenciada. Solamente quería acotar que ya se hace. Yo también trabajo en la clínica San Pablo Bonao pocas horas y allá ya trabajan con las tablets. Se va con una tablet habitación por habitación y se hace la solicitud de la dieta directamente. Entonces ya se está trabajando, entonces es bueno que ustedes tengan esa experiencia. Y como bien dice la licenciada, ustedes están en una época en la que todo este tipo de tecnologías están más a la mano, así que ustedes pueden mejorar. Y un poco basándose en la experiencia de la licenciada, en realidad ustedes al momento que vayan a trabajar a cualquier lugar, en realidad ustedes también, o somos parte del aportar ideas para poder mejorar nuestro servicio. Entonces, ustedes pueden plantear, y como el ejemplo de la licenciada, ¿no? Se puede plantear algo que pueda servir a la institución. Yo inicié trabajando en salud en San Isidro Labrador e hicimos un Excel súper simple, como bien explicó la licenciada en su caso también, y ahora se usa. Se usa, obviamente el área de cómputo mejoró la parte de Excel que nosotros habíamos hecho, pero ahora se usa, o sea, se puede hacer. Yo solamente les voy a compartir, a ver si me puedo compartir la pantalla de un programa un poco más sofisticado. Como mencioné, no es el de la asociación, pero es uno que puedo, a ver, convertir. Y esto es un poquito para que vean cómo se puede registrar la información o buscar la información de forma un poco más práctica. ¿Se puede ver mi pantalla compartida? No sé si pueda compartirlo. A ver. Todavía no. Todavía no. Es el Nutrical. Hay ¿qué es? Un grupo de estudio. En realidad es una institución que se encarga de todo lo que son capacitaciones, pero para poder acceder a sus plantillas que facilitan un poco la búsqueda de información, y además de este tipo de instrumentos, tienes que tener una clave y un código. No me permite hacer el compartir. No sé si es porque la institución no me lo permite o es mi máquina, pero por más que intento compartir, a ver, voy a volver a intentar. Pero trabajos, clase, no, Pizarra no me permite. A ver, otra vez. Compartir. Vamos a intentar. ¿Pueden ver ya la pantalla compartida? Sí, licenciada. Sí, profesora. Sí, lo pueden ver. Ven que dice, bueno, ahí ven que dice en la parte superior Nutrical. ¿Pueden verlo? Sí, ahora ya se ve. Sí. Ya está. Entonces, es solamente para que vean cómo funciona, y así hay muchos, pero en realidad son institucionales en su mayoría. Los gratuitos son casi siempre en una base de Excel, pero ustedes también pueden crear y hacer su negocio, chicos, porque existe también dentro del área esto. Entonces, por ejemplo, acá yo busco arroz y automáticamente me salen las opciones de arroz que hay. Entonces yo pongo el que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, voy a poner pulido.
Voy a poner el gramaje, acá automáticamente se puso 100, pero yo puedo hacer la modificación. Y como ven, a la derecha sale todo el aporte de macro, así como de micronutrientes. En el caso de carbohidratos, me sale también el carbohidrato, dos tipos de carbohidratos, porque acá te clasifica el carbohidrato, el azúcar simple te lo distingue de los demás. Entonces, puedes agregar muchos alimentos. Por ejemplo, acá pongo agregar y pongo otro alimento, se me ocurre pollo. Y ahí pones toda la opción, ¿no? Yo voy a poner pollo o carne pulpa. Igual pongo el gramaje, el que yo quiera, digamos que voy a elegir que sea 50. Y automáticamente a la derecha sale el aporte de macro, micro, y en la parte baja sale la sumatoria que hasta el momento se está haciendo. Tanto para el desayuno, como pueden ver en la parte baja, también se puede hacer para la media mañana, el almuerzo, la media tarde, la cena, ¿no? Y de tal forma que puedes hallar por cada alimento el aporte según los alimentos que hayas incluido en la dieta. Entonces, solamente para que vean que existen programas, pero este tipo de programas más elaborados son sobre todo institucionales, lo que no permite hacer su compartir de información con mucha facilidad. Entonces, vamos a continuar. Gracias, chicos. Solamente quería mostrarles eso. Vamos a entonces continuar con que está pendiente Fiorella, que nos va a desarrollar el tema del antro. Sí. Voy a compartir mi pantalla. Sí, Fiorella, gracias. ¿Logra ver mi pantalla? Sí, Fiorella, estamos viendo tu pantalla. Ya. Más que todo, nosotros hemos llevado ya cómo utilizar el antro. Todos mis compañeros ya saben. Algo adicional que nos dio la licenciada Medalit es quizás cómo llenar varios datos al antro de una forma más rápida y no hacerlo uno por uno. Entramos a lo que es la encuesta nutricional y pues un ejemplo, vamos a acá abrir uno que ya hay, ya está registrado. Por ejemplo, vemos esta base de datos, son varios datos. Entonces, para no estar colocando uno por uno, acá hay varios datos donde te dicen la edad, el peso y la talla, que lo podrías hacer cada dato así agregando acá más y poniendo la fecha de la visita, la fecha de nacimiento, los datos más importantes que es el peso, la longitud. Si el niño es menor de 2 años, entonces va acostado, si no de pie. Bueno, pero para no hacerlo así dato por dato, porque nos demoraríamos más, entonces lo que voy a enseñarles ahora es cómo ingresar una base de datos, por ejemplo, 50 datos en el antro en menos de 5 minutos, menos, en 2 minutos. Entonces lo que ponemos es encuesta nueva, le ponemos un nombre, vamos a ponerle antro. Entonces ponemos acá en lo que dice salvar encuesta, ponemos salvar y acá está. Entonces lo abrimos y no hay nada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que tú vas a tener tu base de datos en el Excel. Es un Excel. En donde vas a tener el apellido, el nombre de, en este caso del menor, del niño, el género, que va a estar puesto por el número 1, si es hombre, y si es mujer, número 2. La fecha de nacimiento, fecha de visita, el peso, la talla. Entonces, este es un Excel, entonces lo vamos a guardar, pero se va a tener que guardar en un formato. Vamos a poner, acá descargar mejor. Entonces vamos a ponerle por nombre antro 1, y acá vamos a ubicarnos en el que dice texto Unicode. Ese apretamos y ponemos guardar. Entonces, allá. Antes de esto tenemos que eliminar las demás hojas para allá. Entonces, ahora sí vamos a poder guardarlo.
descargas, Antro 1, no se olviden, acá texto Unicode y ponemos guardar. Entonces ponemos sí. Y una vez que está guardado nuestro Excel, entonces vamos a lo que es nuestra encuesta. Y ya en la carpeta que hemos abierto ponemos importar archivo. Y ahí automáticamente nos va a dar la opción para poder cargar el archivo. Estaba como nombre como Antro 1. Entonces ponemos abrir. Uy. Una vez más, importar archivo. Ya. Creo que con el Antro, no sé qué pasó con este, pero tengo otro archivo. Bueno. Antro 1. Vamos a ver si con este le da. Ya, a ver. No. Importar archivo. Ya. No lo había guardado bien. Entonces ponemos en fecha de encuesta. Bueno, en este caso no tenemos este dato. Llenamos todos los datos que tenemos. El sexo, que es vendría a ser género. La fecha de nacimiento, que es fecha de nacimiento. La edad no tenemos. Tenemos el peso, la talla. ¿Qué más tenemos? No, esto no tenemos. Apreté de casualidad, no sé cómo se quita. Ya, pero ese dato no tenemos. Hay un dato más. Ya, en lo que dice hogar, en este caso vamos a poner el apellido. Creo que eso es todo. Y creo que en fecha de encuesta vamos a poner la fecha de la visita. Ya, entonces ponemos ok. Recuerden que le he apretado de casualidad, este dato no va. Entonces me va a decir que hay un dato que no consigue con el Excel, pero no importa, yo pongo aceptar. Y ya nos sale nuestra base de datos. Todos los datos del Excel ya están registrados acá. Entonces lo que te van a dar adicional es de acuerdo a la edad, si el niño va a ir acostado o no. Te va a dar lo que es los puntos de corte. Y si quiere, ya, y después de hacer esto, entonces acá pones, acá, guardar. Tienes que guardar todo lo que has ingresado. Entonces tú apretas cualquier dato y acá te va a salir abajo, incluso lo que es algunos gráficos. Y eso es más que todo. Mis compañeros ya saben cómo ingresar dato por dato, pero eso es lo que la licenciada Medalit nos dio como un alcance para poder ingresar nosotros. Creo que acá me olvidé de agregar un dato más. Creo que es la fecha de encuesta, porque este dato también es importante, pero no lo ingresé. Pero al momento de ingresar la base de datos, tú seleccionas qué datos vas a ¿qué datos van a ingresar? Eso es todo, licenciada. Gracias, Fiorella. Sí, en realidad la fecha de la encuesta es muy importante porque eso nos ayuda a calcular, a hacer el cálculo de la edad. Así que es muy, muy importante. Digamos que yo cumplo años hoy y me encuestaron mañana, o me encuestan mañana, perdón, obviamente ya habría cumplido, ¿no?, la edad correspondiente. Pero si me entrevistaron ayer, todavía no. Entonces, sí, la fecha de encuesta es muy, muy importante. Por ejemplo, acá abrí otro que tenía. Bueno, ese fue un pequeño error que tuve, que al momento de ingresar me olvidé de poner lo que es la fecha de encuesta, porque es muy importante. Acá que ya está completo con otro ya, son otros datos, no los que ingresé. Vemos que la fecha de encuesta ahí ya nos sale abajo ya los datos completos, que es el peso del niño, la talla, y ahí ya nos va a salir, por ejemplo, ya ahí nos figura la edad. Porque como no puse la fecha de visita más la fecha de nacimiento, entonces creo que por eso no salió en el otro la edad. Pero es más o menos así, haciendo una nueva carpeta, y si tú quieres en esa nueva carpeta
seleccionar todos tu base de datos, entonces pones acá en importar archivo, y importar archivo te va a dar la oportunidad de cargar tu Excel, que va a estar en el formato que les dije, texto Unicode, y nada más. Eso es todo, porque de ahí es, si de otra forma tú quieres ingresar, sería uno por uno haciendo cada dato, y eso más que todo eso es lo que nos dio algo extra adicional a la licenciada la licenciada Marlene. Gracias, muchas gracias, Fiorella. Entonces, creo que una vez más están refiriendo que ya ustedes manejan esto, entonces se va a hacer mucho más práctico. Entonces terminamos ahora con TUSE. ¿Sirve? Sí. Me avisa si se logra ver el programa. Valeria, estamos, ya estás compartiendo tu pantalla. Escuchamos, Valeria. ¿Se ve el programa, licenciada? ¿O qué pantalla se puede ver? Estoy viendo ya el programa. Ya, está bien. Bueno, el programa es Notary Service for Windows. Bueno, es un programa especialmente para hallar el requerimiento de una persona. Bueno, aquí tenemos los grupos etarios. Él menciona mujeres de 19 a 24 años, hombres así. Incluso mencionan los adultos mayores, ¿no? Que vendría a ser mujeres mayores de 65 años y hombres de igual manera. Incluso incluye a los niños, los adolescentes, embarazadas y lactantes, ¿no? Bueno, en este caso voy a poner el ejemplo de una mujer de 29 años que estaría en el grupo de mujeres de 25 a 50 años, ¿no? Para hacer el cálculo, vamos a ir a Calculation of Energy Requirement, que es el cálculo de requerimiento energético. En este caso voy a poner, age es la edad, 29. Height es la talla, en este caso mi ejemplo mide 155 centímetros y el peso es 56 kilos. Kind of work es la actividad física, si es que hace muy ligera, mediana, pesada y muy pesada, ¿no? Incluso puedes detallar la actividad física que hace la persona, por ejemplo, cuántas horas duerme, si es que pasa comiendo sentado, la actividad, si es que camina, walking, si es que hace bicicleta, si es que nada, corre, y entre otras, ¿no? Incluso puedes detallar cuánto tiempo y cuántas calorías ha quemado, ¿no? Eso es lo que te facilita este programa, ¿no? Y en la parte de result, bueno, te calcula las calorías basales y el requerimiento recomendado, ¿no? Bueno, podemos cerrar y para poner, por ejemplo, el tiempo de comida, vamos a esta herramienta que dice Headings, que es encabezados. Bueno, aquí va a repartir los distintos tiempos de comida como breakfast, desayuno, break, como una mitad de mañana, lunch, almuerzo, segundo break, como la media tarde, dinner y in between, que es entre comidas, ¿no? Bueno, vamos a poner el ejemplo de breakfast, desayuno. Y para agregar un alimento, haces clic izquierdo y acá te van a salir, ¿no? Los grupos de alimentos. Bueno, generalmente todo está en inglés, ¿no? Bueno, quiero poner un pan, bread and broads. Vamos a poner el primero, que es wholemeal bread, que es pan integral. Hacemos clic y no nos va a salir nada, ¿no? Pero si queremos proporcionarlo, vamos a portion size, que, bueno, y más o menos un pan pesa 30 gramos, ¿no? Por así decirlo. Y detallamos aquí en Other Outcome, ponemos 30. Y automáticamente el programa nos va a detallar las calorías, el porcentaje de agua, proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, alcohol, grasas poliinsaturadas, colesterol, vitamina A, entre otros, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quiero ver la gráfica en sí de cuánto está, bueno, esta persona, ¿no? Cuánto estoy haciendo su dieta, ponemos en chart. Nos va a salir automáticamente los porcentajes de la dieta en general, como se puede ver aquí. Bueno, en este caso es del pan integral, ¿no? De 30 gramos. Entonces,
entonces lo cerramos. Y bueno, si es que quiero exportarlo ya de una manera general, bueno, vamos aquí donde dice Report y automáticamente el programa nos va a abrir un Word, donde aquí nos va a detallar las calorías, lo que estoy evaluando actualmente, lo que he puesto, ¿no? En este caso es un pan, la recomendación de esta persona, el requerimiento energético, y Partial Full Demand es el porcentaje de adecuación, y más que todo eso. Y ya si quieres poner más información, igual poner el mismo procedimiento, ¿no? En este caso huevos, por ejemplo, Chicken Eggs Fresh Cook, bueno, que es huevo cocido, ¿no? Vamos a poner la porción de 50 gramos, más o menos. Okay. De igual manera nos va a salir las calorías y el gráfico también lo va a representar de aquí, ¿no? Y eso es más que todo el programa licenciado, de una manera más fácil para que lo puedan entender. No sé si me lograron entender. Sí, te escuchamos. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Alguna consulta? Nada. ¿Estamos ahí? Yo tengo una consulta para Valeria. Sí. No sé si me escucha. En el caso del report, ¿sale de acuerdo al tipo de alimento o solo al todo el incompleto? O sea, por ejemplo, menciona. Sale todo completo. Sí, sale todo completo. Del huevo y del pan. Claro, pero para que salga otra vez tienes que reportarlo de nuevo. Aquí. Y otra vez te va a abrir, ¿no? En este caso ya va a salir, ¿no? Pan integral, watermelon bread, chicken edge fried good, y bueno, de igual manera te va a salir las calorías totales, ¿no? Y el porcentaje de adecuación de acuerdo a lo que has ingresado. Ok, gracias. Gracias, Valeria. Gracias. Entonces, como ven, una herramienta más, ¿no? Que al final es muy similar a lo anterior mostrado. Como ustedes podemos volver a mencionar, pueden hacer adaptaciones a estas herramientas que ya existen o crear su propia herramienta, ¿no? El objetivo es trabajar ahora nosotros para este curso con una única herramienta para que nos permita hacer las tabulaciones del instrumento que vamos a utilizar dentro del curso. Entonces, con eso hemos terminado. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, algo que mencionarnos, alguno de los del auditorio. Nadie. Ya está. Entonces, licenciada Jauregui, pasamos a la siguiente parte, que es ya revisar bueno, va a quedar pendiente, vamos a dejar como una pequeña evolución, va a quedar pendiente la data de la licenciada, perdón, compartirnos el archivo de la licenciada Magali, va pidiendo las autorizaciones para poder ver esa data que incluye costos, y ver con Edel la posibilidad de hacer pequeños ajustes que faciliten un poco la forma más rápida y práctica del programa en ese que vamos a utilizar. Vamos ahora a revisar la siguiente parte, que consistía en ver el avance que ustedes habían hecho de la práctica anterior, si habían podido terminar de recolectar los datos. Recuerden que eso va a ser nuestra base de datos para empezar el procesamiento de la información. Entonces, el grupo 1 y 2 se iban a unir para poder obtener toda la información sobre adulto mayor. ¿Algún inconveniente? ¿Han podido recolectar toda la información? ¿Ya tenemos una base de datos? A ver, ¿algún representante de ese grupo? Miriam, da las instrucciones, por favor. Vamos a dar 10 minutos de receso
y también nosotras coordinamos ahorita, ¿sí? Ya está. Entonces, Dan las indicaciones para los dos grupos, sí. Sí, entonces les repito, somos ahora dos grupos. Se fusionó el grupo 1 y 2, que va a tomar el grupo adultos, y se fusionó el grupo 3 y 4, que iba a tomar el dato de adultos mayores, no solamente de sus grupos correspondientes, sino de toda el aula. Para eso se hizo un archivo en el equipo para que puedan bajar la información, y obviamente iban a haber datos que no tenían, y esos datos tenían que completarlo durante la semana para todos tener ya una base de datos. Entonces, tomamos nuestro receso de 10 minutos, estamos aquí 10:33, y para ver ese tema, ¿sí? Así que nos tomamos